Buenos días, feliz día del Señor, feliz domingo. Qué bueno que podamos estar juntos en el día de hoy para compartir este tiempo en la palabra infalible de Dios, que nos habla del corazón de Dios, de lo que Él quiere para nuestras vidas. Gracias por estar del otro lado de las redes, por bendecirnos con su presencia. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por todos los que nos escuchan y nos ven y nos han de ver, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor. Que esta palabra que vamos a recibir hoy de parte tuya sea una palabra que transforme nuestras vidas, que nos dé en nuestros corazones sosiego, que nos dé la capacidad para enfrentar los tiempos que vivimos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Te damos gracias por traer revelación de tu palabra. Y gracias, Señor, por tu presencia en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tocar un tema que le puse por título La era de las preocupaciones. Realmente estamos viviendo un tiempo donde cada día parece que surgieran nuevas y más grandes preocupaciones personales para cada uno de nosotros y para todo el mundo en general. Desde que nos despertamos, sabemos que el mundo está inmerso en una situación que no es fácil, que el mundo está afrontando de diferentes maneras en diferentes países, pero además estamos conscientes de que estamos viviendo nosotros como personas en medio de un tiempo sumamente complicado, sumamente incierto. Y eso lleva a nuestras vidas que día a día nos preocupemos, nos angustiemos, estemos ansiosos. Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 28 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 28 al 34. Y quiero que por favor me acompañen porque en estos cortos versículos hay un manual, hay un compendio de psicología tan profundo. Y digo psicología por dar un término, pero realmente es la forma como Dios en pocas palabras, conociendo a su creación, conociéndonos a nosotros, el hombre que Él mismo creó, que Él comprende cómo funcionamos, que además, como dice la palabra en Hebreos, Él es capaz de entender nuestra necesidad porque Él padeció por todas las cosas igual que nosotros. Y por esa capacidad que Él tiene puede no solamente entendernos, primero porque nos creó, y segundo porque como Cristo, como hombre, lo padeció. Entonces, de repente Él esboza un compendio de principios y de explicaciones que cualquier psicólogo va a tener que escribir muchos libros para poder explicar estas cortas palabras que Dios simplificó y que Dios nos habla de una manera sencilla. Dice así: ¿por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria, acuérdense que Salomón fue el hombre más rico de esta tierra, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe
que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Bendita sea la palabra del Señor. Tomó años al hombre, años de desarrollo, años de evolución mental, años de pensamiento profundo, años de estudio, entender estos principios que Dios nos había dado desde el comienzo. ¿Qué es una preocupación? Yo busqué una definición y quiero leérsela. Dice, la preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona en pensamientos negativos, resultados inciertos y cosas que podrían salir mal. Entonces la preocupación tiene que ver básicamente con dos cosas. Tiene que ver, número uno, siempre con pensamientos negativos y con la perspectiva de que cosas puedan salir mal. Pero quiero decirles algo. Uno de los principios que uno entiende y que Dios nos dice acá en la palabra, y por eso dice, ya bástate, cada día tiene su propio mal, es que la preocupación se incrementa en nuestras vidas cuando nosotros proyectamos el futuro siempre en negativo. Y decimos, ¿y si esto sucede? ¿Y si aquello pasa? Y la mayoría de las veces, escúchame bien, esas cosas no suceden. Solamente son el producto de la preocupación, de que nosotros pensamos de una forma negativa y Dios nos ordena que no lo hagamos de esa manera, que lo hagamos diferente, que trabajemos poco a poco. En estudios de la universidad en Harvard y estudios psicológicos, por decirlo de una manera sencilla, cuando nosotros nos angustiamos, cuando nosotros tenemos estrés en nuestra vida, ¿verdad? Hay una serie de reacciones químicas en nuestro cerebro, es decir, nuestros órganos, nuestro cerebro vierte en la sangre una cantidad de químicos que el cuerpo puede más o menos manejar. Por eso sabemos que las preocupaciones llevadas de alguna manera nos van a ayudar. Por eso nosotros los cristianos usamos el término no estoy preocupado, estoy ocupado. Diga conmigo, no estoy preocupado, estoy ocupado. Preocuparse, tal como lo dice la palabra, es preocuparse, es ocuparse antes de que algo suceda. Pero cuando yo me ocupo, es porque tomo lo que me está pasando en el día y me ocupo, no me preocupo, me ocupo de tratar de solucionarlo o tratar de afrontarlo. Pero ¿qué pasa según los estudios de los psicólogos? A mí no me interesan mucho los estudios porque los tengo acá, pero hay que referirse a ellos porque son estudios científicos. Dice que cuando nosotros tenemos preocupaciones más allá de lo normal, cuando nosotros proyectamos pensamientos negativos hacia el futuro, cuando nosotros proyectamos cosas que la mayoría de las veces no pasa, ese fluido de químicos que se nos envía a la sangre y al cerebro, el cuerpo humano no los puede manejar y entonces terminamos enfermándonos. Entonces, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Bueno, ve poco a poco, trata un problema a la vez. Bueno, pero eso no es lo que dice acá. El Señor dice, ya bastante tiene cada día con su propio mal. Y lo otro interesante de este versículo es que a diferencia de lo que a veces predicamos como cristianos, yo creo en la bendita palabra de Dios. Creo que nosotros debemos declarar lo que está en la palabra de Dios.
Yo estoy convencido de eso. Pero entienda algo, Dios nos habla de que día a día nosotros vamos a tener que afrontarnos a problemas. Muchas veces, número uno, porque nosotros mismos no los causamos, ya sea por descuido, ya sea por mal decisiones, etcétera. Otras veces, porque Dios pone prueba en nuestras vidas para formarnos. Algunos hablan de la maestra vida, la vida que nos enseña, pero realmente el que realmente nos está enseñando es Dios. Y nosotros los cristianos estamos totalmente convencidos de que Dios cuando nos prueba es para enseñarnos, es para fortalecernos, es para fortalecer el carácter de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Inclusive, a veces nuestras preocupaciones llegan hasta a proyectarnos en qué pensará la gente de mí. ¿Cómo nosotros vamos a meternos en el pensamiento, no de una, de varias personas? Y eso nos angustia, pero esas angustias no están justificadas. Escúchame, piensa siempre qué piensas tú de ti mismo. Y lo segundo, o lo primero que te tiene que interesar es qué piensa Dios de ti. No qué piensan los demás, no cómo los demás nos pueden ver, sino qué piensa Dios de ti. Entonces, cuando tú a las preocupaciones que comienzan a fluir le agregas falta de control, eso deviene en ansiedad, eso deviene en afán. Y por eso la Biblia habla de preocupaciones. En algunas versiones sustituye la palabra preocupación por la palabra afán, por la palabra ansiedad, porque la ansiedad es una obsesión. La ansiedad, por definición, es un deseo o interés que nos mueve a hacer una cosa. Es empeño o interés que se pone en una cosa. Es decir, cuando estamos obsesionados por algo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. A veces no lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo. Eso ya es afán, eso es obsesión. Y eso es un problema para nosotros. Escuche. ¿Por qué yo hablo de preocupación y de pérdida de control? Quiero decirles que por eso llamo a esta era la era de las preocupaciones. ¿Sabe qué? Una de las cosas que nos ha enseñado este último año de problemas en el mundo es que yo no tengo el control. No tengo el control. Cuando estoy en una tormenta, imagínense si nosotros estamos en un barco, somos el capitán de ese barco, y de repente confrontamos una tormenta. Yo soy el que manejo el timón, yo soy el dueño del timón, pero no soy el que puede detener la tormenta o el que puede crear la tormenta. Eso solo le corresponde a Dios. La vida nos lleva a eso y Dios muchas veces nos conduce a situaciones donde nosotros no tenemos el control, porque sabe que la preocupación, según la palabra, es una pérdida de tiempo. Dice, ni se afanen por el mañana, no se preocupen por el mañana, entonces es perder el tiempo. Y la preocupación es el resultado final de olvidar que nosotros tenemos que confiar en Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios nos lleva a perder el control. Fíjense, voy a ponerles un ejemplo que usted seguramente me entenderá. Si alguna vez usted ha viajado en un avión, ¿verdad? O ha viajado en carro, seguramente todos hemos viajado en carro. ¿Dónde se siente usted más seguro viajando? ¿En carro o en avión? Probablemente la mayoría me responda en un carro. ¿Por qué? Porque en un carro yo puedo tener el control. Si lo manejo, tengo el control del carro. Inclusive si voy al lado como copiloto, todavía tengo una parte de control porque de alguna manera, sea con mi boca, sea con una advertencia, sea haciendo algo en algún momento, puedo intervenir en el desarrollo de lo que está sucediendo dentro del carro. Pero, ¿qué sucede en un avión? En un avión me hacen entrar, me sientan y ya yo no tengo el control.
y ni siquiera conozco al que tiene el control. Sencillamente yo estoy confiando en que la línea aérea y todo lo que está detrás de toda esa infraestructura de un viaje por avión está consciente de que saben lo que están haciendo, de que saben cómo manejarlo, de que saben cómo solucionar si algún problema eventual se puede presentar. Sin embargo, escúcheme algo, por estadística es mucho más seguro viajar en carro que viajar en avión. Porque hay que entender algo, viajemos donde viajemos, estemos donde estemos, no vamos a tener nunca el control. Imagínense que yo estoy en un hermoso viaje, quiero viajar a Mérida y me voy por los páramos, por esas veredas hermosísimas que es estar en el páramo, que uno ve esos precipicios, pero uno tiene el control, está en el carro. Pero imagínense que en medio de eso se empieza a volver de noche y empieza la neblina, los faros no se ven bien. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla la neblina? ¿Quién le dice a la neblina, quítate, que todavía no he llegado donde tengo que llegar? Yo puedo controlar el volante, pero no controlo la neblina. Igualmente es un avión. No puedo controlar donde yo estoy. Si hay un problema, tengo que depender del piloto, de aquel que está tomando las decisiones. ¿Me está entendiendo? Entonces, fíjense, si uno antes de subirse a un avión, no sé si usted ha visto un programa que se llama Mayday Catástrofes Aéreas. Y es un programa que habla de cómo por errores mecánicos, por errores de mantenimiento, por errores humanos, por errores del piloto, han sucedido tragedias de avión. Imagínese que usted está viajando en un avión y le ponen ese programa. ¿Qué pasaría en su mente? ¿Qué ocurriría en su corazón? ¿Qué se llenaría de temor? Lo más probable, por las probabilidades, es que nada suceda. Pero al ver eso, mi mente se va llenando. ¿Y si pasa esto? ¿Y si en este avión tal vez se pasa? Lo mismo nos sucede a nosotros y el Señor nos advierte. Cuidado, no metas en tu mente y en tu corazón cosas que nunca van a suceder. Y quiero llevarles a un ejemplo extraordinario que está en la palabra. Quiero que me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Voy a leer algunos versículos salteados. Por ahí está la historia. Y si alguno, la mayoría de las Biblias va a tener como título, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Les hago la historia corta. Recuerde, Jacob le había quitado a través de un engaño, que eso lo podremos hablar en otro momento, la primogenitura a Esaú, o los derechos, de la primogenitura. Entonces, Jacob se escapa y viene el día cuando Jacob se va a reencontrar con su hermano. Y fíjense qué es lo que empieza a pasar. Versículo 4. Díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob, hasta ahora he estado viviendo con Labán, tengo vaca, asnos y también siervos y siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. ¿Qué está sucediendo acá? Jacob de entrada comienza a interpretar lo que siente Esaú o lo que debería sentir, probablemente tratando de interpretar lo que él mismo sentiría, diciendo, bueno, si yo me encuentro con mi hermano, a quien yo engañé, él seguramente se va a querer vengar de mí. Y claro, como el encuentro era inevitable, él trató de evitarlo por muchos años, pero ya el encuentro era inevitable. Entonces comienza una cantidad de estrategias y una cantidad de cosas, pero que expresan una gran preocupación de parte de Jacob de lo que pudiera llegar a hacer Esaú. Que Esaú pudiera matar a sus esposas, matar a sus hijos. Entonces manda a algunos que vayan a hablar con Esaú y hace una cantidad de cosas, de estrategias,
con un gran temor. Inclusive comienza a orar, pero en ese temor, ora en ese temor. Y comienza a declarar, pero no por fe, sino a declarar en el temor que él tiene, diciéndole, Señor, tú me prometiste, guárdame, cuídame, Señor. Tú me dijiste que me ibas a bendecir. Señor, tú me dijiste que me ibas a cuidar. Señor, mira este encuentro, etcétera. Y desde la perspectiva del temor le empieza a declarar eso a Dios. Eso para Dios es falta de fe, ¿sabe? Por eso en Mateo 24 le dice, hombres de poca fe, ¿por qué se preocupan por el mañana? ¿Por qué es falta de fe el preocuparse por el mañana? Y fíjense lo que sucede a partir del capítulo 33. Dice que Jacob levantó su vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Imagínense, viene un ejército detrás del hermano. Cuando lo ve con toda esa preocupación que está fluyendo dentro de él, que está creando este estrés dentro de él, dice que reparte los niños, uno se los da a Lea, otro se los da a Raquel, los pone detrás, él se pone adelante, dice hasta aquí llegué, me van a matar a Lea, a Raquel, a mis hijos, y se acabó mi generación. Dice que se adelanta a toda su familia, se inclina al suelo hasta estar cerca del hermano. Y fíjense, en el versículo 4 comienza, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y se echó a su cuello y lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Lo que él pensó que iba a pasar no pasó. Pasó todo lo contrario. Y eso es lo que a veces pasa en nuestra vida. Acuérdese algo. El temor, la preocupación es un lente bifocal. Un lente bifocal. Cuando yo me fui a hacer estos lentes, recuerdo que fui a la óptica y me estaban haciendo el examen. Y el hombre que me estaba preparando los lentes, él me decía, él usaba una expresión tremenda. Él me decía, ¿cómo ves con este lente? ¿Cómo ves con este otro? Y él me decía, ahora te voy a poner un lente que vas a ver aún lo que no quieras ver. Y era verdad. Cuando él me cambiaba el lente, yo me daba cuenta que no veía bien y que con ese lente yo lograba ver cosas que sin el lente no veía. Estos son lentes bifocales, lentes que por un lado yo veo de cerca y por otro veo de lejos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la preocupación? Son lentes bifocales pero al revés. ¿Por qué? La preocupación nos hace ver hacia arriba muy lejos y hacia abajo muy cerca. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque la preocupación nos hace ver los problemas muy grandes, pero nos hace ver a un Dios muy pequeño. Cuando tiene que ser lo contrario. Entonces, ¿qué necesitamos? O cambiar el lente o quitarnos ese lente que nos está haciendo ver algo equivocado. Y Dios nos insiste y nos vuelve a insistir y nos vuelve a insistir. La preocupación es una estrategia de las tinieblas para dañar tu vida. Escúchame bien. La estrategia de las tinieblas, del diablo en tu vida, la forma de engañarte es crearte preocupaciones. Es hablarle a tu oído pensamientos negativos de qué es lo que puede suceder mañana, que nunca va a suceder, pero siempre de una forma negativa. Y eso no es fe. La fe es la certeza de lo que espero. Pero la fe trabaja en positivo y en negativo. Si yo espero lo malo, eso es lo que voy a obtener. La preocupación solo es útil, escúcheme, si tiene como resultado un cambio o una acción positivo para cambiar algo. Por eso la palabra dice, no dejen de preocuparse, síganse preocupando, pero a diario. No dejen que esa preocupación se quede con ustedes en la noche y vaya al siguiente día. Solo preocúpense por eso. Yo recuerdo cuando estudié ingeniería de computación, que nos hablaban de grandes problemas que teníamos que afrontar. Una de las cosas primero que aprendíamos como base es solucionar los problemas por bloques. Es decir, no veas el problema como un todo, míralo como un bloque.
Soluciona primero esto, después esto, después esto, después esto, después lo unes y te vas a dar cuenta que todo va a poder solucionarse. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 2 y 3. Decía Pablo acá, y voy a enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin, escuche, con el fin, ¿para qué Pablo lo enviaba? Con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Y vuelve Dios a hablar, van a tener dificultades. Señor, no te pido que los quites del mundo, decía Cristo. Te pido que los protejas del mal. No te pido, Señor, que le quites todos los problemas, sino que les des fuerzas. No te pido, Señor, que no los metas entre lobos, sino que los envíes con paz. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. En algunas versiones dice, porque ustedes bien saben que las cosas que tenemos que afrontar, que los problemas forman parte del plan para el creyente, que somos puestos para esto. Escúchame, tú como creyente, como líder, porque todos los que creemos en Cristo tenemos que liderar esta tierra con palabras de esperanza, con palabras de paz. Nosotros somos gente que solucionamos problemas. Escuche, pero para solucionar problemas, un líder también tiene que solucionar sus propios problemas. No podemos ayudar a otros sin antes ayudarnos a nosotros mismos. No podemos ayudarnos a otros si todos los días nos levantamos con problemas de nuestro pasado. Tenemos que obviar todo eso, tratar con eso, quitar las preocupaciones de nuestra vida. Decía Mateo, no se preocupen, no se afanen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y el hombre no actúa de esa manera. No obra de esa manera. Como dice el Padre Nuestro, todos, religiosos o no, de alguna manera hemos aprendido el Padre Nuestro. Y hay una oración dentro del Padre Nuestro que dice, Señor, danos nuestro pan cada día. Pero no es como funcionamos así. Inclusive en nuestra Venezuela, si nos dijeran, usted sabe que, recuerdo ahora un ejemplo, que en algunos países ponen en los supermercados cestas con frutas, con manzanas. Y dice un letrero que dice, si usted necesita una manzana puede llevársela gratuita de acá. Y eso lo hacen con comida, lo hacen con vestidos, lo que necesiten. Y la gente que necesita va, toma una, dos manzanas, lo que necesite. Imagínense si en nuestro país, y yo no hablo solamente de mi país, hablo de Latinoamérica, nos pusieran eso. ¿Cuántas manzanas tomaría usted? ¿Tomaría una que necesita para su día o tomaría 50 por si acaso? No, y si otro la agarra, mejor la agarro yo me llevo, y no dejamos para más nadie. Eso es egoísmo. Y eso no es lo que Dios quiere, porque eso significa que no confío en Él. Si Dios me proveyó esa manzana para hoy, no tiene el poder para proveerme para mañana. Y no tiene el poder para proveerme para después. Éxodo, capítulo 16, versículo 16. Y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer. Está hablando del maná. Que recoja 2 litros por persona según el número de personas que hay en cada tienda. Los hijos de Israel hicieron así. Unos recogieron más, otros recogieron menos. Escuche, unos recogieron más,
Otros recogieron menos. Donde había más recogieron más, donde había menos recogieron menos. Pero usando una medida. Y escucha ahora, al que recogió mucho, no le sobró. Y al que recogió poco, no le faltó. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. ¿Y por qué fe? Porque cuando Mateo nos habla, él nos está diciendo varias cosas. Él nos está diciendo, número uno, recuerda, hay un Padre Celestial que sabe de lo que tú tienes necesidad, lo sabe. Jacob llegó delante de Dios a hablar con Dios por si a él se le había olvidado la promesa. Y muchas veces nosotros vamos delante de Dios y tratamos de despertarlo diciendo, hey, Señor, acuérdate, tú me prometiste, no te vayas a olvidar. Hey, Señor, usted sabe lo que hace mi hijo. Esto es tremendo. Mi hijo cuando quiere algo, me dice, papi, ¿tú crees que tú me puedes dar hoy un sándwich? Pero recuérdate, no lo quiero tostado. Digo, sí, hijo, tranquilo. Y se va. Y a los 2 minutos vuelve. Me dice, papi, recuérdate, no es tostado. Sí, papi, váyase. A los 2 minutos vuelve. Papi, ¿me vas a hacer pan? No tostado, ¿verdad? Sí. Porque él insiste, él cree que a mí se me va a olvidar, pero ya yo me acuerdo. Así somos con Dios. ¡Ey! Señor, recuérdate. Mira, me está haciendo falta esto. Pero él ya lo sabe. Él está al tanto de las noticias. Los hechos a Dios no lo sorprenden. Él está al tanto de nuestras necesidades y trabaja con Dios. Trabaja Dios y trabaja con nosotros. Porque Él controla las cosas sobre lo cual nosotros no tenemos el control. Nos entrega el timón, pero lo otro lo maneja Él. Y eso no lo dice. Dice, ustedes tienen un Padre que sabe lo que ustedes necesitan. Y eso tiene que traer fe a nuestras vidas. Lo otro que nos enseña es que necesitamos fe. Necesitamos entender y conocer e internalizar. Porque precisamente Mateo nos dice, cada día tenga su afán. Eso tenemos que internalizarlo. Acostarnos diciendo, Señor, ya el día se acabó. Los problemas los veremos mañana. Pero si yo me paro en la noche, voy al baño, y mientras estoy en el baño, ay, mañana, ¿qué va a pasar? Mira, mañana me voy a despertar, el problema va a seguir ahí, no voy a dormir. Y a veces nosotros nos preocupamos por cosas. A veces nos vamos a casar y decimos, ay, y si mi esposa no se lava los dientes, y si mi esposa después se vuelve gorda, y si mi esposa ronca, y si mi esposa... Mira, lo más importante es que tengas esposa. Lo demás en la vida se va acomodando. Pero no podemos tratar de prever cosas que solo están bajo el control de la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice Hebreos, maravilloso capítulo 13 de Hebreos. Vivan sin ambicionar el dinero. Dice Mateo, no es la vida más importante que el vestido. Y cuando habla de la vida, habla de lo interno. Habla de lo que somos por dentro. ¿No es el hombre interior más importante que el hombre exterior? ¿De qué nos ocupamos la mayoría del tiempo? En un 90% de nuestro exterior y en un 10% de nuestro interior. Pero aquí nos dice, vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen. No está diciendo que tengan mucho, que tengan poco, confórmense con lo que ahora tienen. Si tienen poco, eso les va a alcanzar, y si tienen mucho, no les va a sobrar. Porque Dios ha dicho, no te desampararé, ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, y grítelo conmigo, grítelo ahora, el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda,
no temeré a lo que el hombre me pueda hacer. Es mi relación con Dios lo importante, y eso es lo que Dios nos dice. No es la vida, no es la vida, no es tu relación con Dios más importante que tu vestir. Hay otro ejemplo muy interesante en la palabra que es Marta. ¿Se acuerdan lo que pasó con Marta? Que estaba afanada, dice la palabra, estaba afanada. ¿Y qué pasó con Marta y su afán? Marta primero trajo incomodidad en todo y trajo tanta incomodidad que Jesús tuvo que intervenir. ¿Por qué? Porque Marta primero comenzó a responsabilizar a María de algo que ella estaba haciendo. Mira, Señor, me dejan sola, se comenzó a victimizar. Yo haciendo tanto trabajo y la gente ahí tirada hablando contigo, que alguien me ayude. O sea, es una víctima. Y eso causó incomodidad. Pero sabes, cuando tú te victimizas te aíslas. Y Jesús la retornó. Le dijo, hey, muchas veces nosotros acusamos a nuestros hermanos, acusamos a la gente. Mira lo que me hicieron, Señor. Mira lo que me hicieron y nos preocupamos por cosas. Mira lo que me hicieron y Dios te dice, hey, preocúpate por ti, no por lo que te hicieron. Yo recuerdo, había una persona hace muchos años en la iglesia que estaba muy preocupada por cómo la iban a enterrar cuando muriera. Imagínense, era joven y no sabía, me van a cremar o me van a enterrar. ¿Y saben lo que hizo un día? La familia había comprado un terreno allá en el cementerio del Este y fue. Y usted sabe si ha ido alguna vez a ese cementerio, era un lugar grande, no había mucha gente ese día, no había gente alrededor. Y fue y se acostó en el lugar donde él iba a ser enterrado, a ver si él entraba en ese lugar. Y se midió. Y ahí se quedó acostado en la tierra. ¿Y sabe qué le pasó? Que se le subieron las hormigas y comenzaron a picarlo. Bien hecho. ¿Para qué te pones a ver esas cosas? De eso se va a preocupar otra gente, no te tienes que preocupar tú. Entonces, amado, Filipenses capítulo 4 nos dice, por nada, versículo 6, por nada se preocupen, por nada estéis afanosos. Deja la preocupación, concéntrate en lo que necesitas. Por eso dice el Señor, sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Y Él lo sabe más que tú y que yo. Una cosa es lo que yo creo que necesito y otra cosa es lo que Dios sabe que yo necesito. La verdad siempre está en que Dios sabe lo que yo necesito. Por eso nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se preocupen con nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. Dice, más bien ora y pídanle a Dios, sean agradecidos, pídanle a Dios lo que necesiten, hablen con Dios. Plantéenle sus necesidades para que Dios les haga ver lo que ustedes realmente necesitan. Y entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo contrario a la paz es angustia interior. La paz de Dios, no la paz que da el mundo, no la paz que tú haces por declarar cosas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, dice Hebreos, que nosotros tenemos que guardar la paz. Guardar la paz, guardar la paz. Y quiero decirte, en la tormenta, en las angustias, en las preocupaciones, siempre hay dos vertientes. Puedes darte por vencido y decir, yo no puedo manejar esto, es demasiado para mí.
O el otro camino es, voy a luchar, esto va a pasar. Di conmigo hoy, voy a luchar con fe, con Dios, porque esto va a pasar. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a superar las preocupaciones, la ansiedad? Número 1, manteniendo la fe y la esperanza, llenándome con pensamientos de fe. Por eso decía Pablo, voy a enviarles a Timoteo para que les llene de fe. Busca un hermano, busca a alguien que te llene de fe. No busques a aquel que te dice, no, pero es que a mí me va peor, no te puedo ayudar. No, busca a que te llenen de fe. Segundo, fortalece tu intimidad con Dios. Ora más, ayuna más, habla más con tu Señor. Él es el que sabe. Y voy a darte otro dato, y esto es muy importante. Permanece siempre bajo cobertura espiritual. Habla con tu pastor, habla con tu líder, habla con aquel que Dios ha puesto a tu lado para que sea tu mentor y te ayude. Permanece bajo cobertura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y quiero que escuche esto. Le he dicho 3 cosas. Mantengan la fe y la esperanza. Busquen personas que le ayuden, que le rodeen de un ambiente de gracia y de fe. Cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, Él sacó afuera a todos los que no tenían fe para hacer un milagro. Saca fuera de tu vida a todos los que dañen tu fe y tu confianza. Todos los que dañen tu esperanza. Segundo, te dije, fortalece tu intimidad con Dios. Habla más con Él. Llénate de adoración y alabanza cada día. Llena tu casa de canción. Llena tu casa de adoración. Tercero, permanece en cobertura espiritual. Habla con tu líder, con tu pastor. Habla con tu mentor espiritual. Y por último, escucha esto. Deposita en Él todas tus angustias. Bendito su nombre, porque Él tiene cuidado de ti. Deposita en Él. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Todos ustedes que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. ¿Qué es depositar? Cuando tú llevas tu dinero a un banco, tú lo depositas y te olvidas. Porque confías en que en el banco ese dinero está seguro y ganando intereses. Cuando tú pagas un estacionamiento para que te cuiden tu carro, tú estacionas y te olvidas. Porque tú confías en que esas personas van a ocuparse de cuidar tu carro. Pero tú no obras y vas cada 5 minutos a ver el carro. Me lo están cuidando. ¡Ey! Mira que les estoy pagando para que me lo cuiden. Mira, no hacen eso, confían. No llaman al banco diciendo, ¡hey, mi dinero está seguro! Y 5 minutos después, ¡hey, mi dinero está seguro! Y mañana vuelvo a llamar. No, porque tú confías. Pero en nuestras preocupaciones sí lo hacemos. Y Dios dice, deposita todo en mí. Mis hombros son capaces de soportar tus preocupaciones, porque yo te amo, porque soy tu Padre, porque puedo hacerlo y porque te amo. Señor, en esta hora, te ruego por todos los que me escuchan, por todas las preocupaciones que están sobre esos hombros ahora, que para algunos son muy duras, Señor. Algunos tienen una preocupación por una enfermedad que ha llegado a sus vidas. Otras por problemas en su casa, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos. Otros, Señor, por problemas, ¿qué comeremos mañana, Señor? Problemas de trabajo, problemas económicos. Pero Dios te dice hoy, el que tiene mucho no le sobrará y el que tiene poco no le faltará.
trabaja, toma tu timón y ve hacia adelante y di, yo voy a luchar porque esto va a terminar. Espíritu Santo entra en la vida de todos los que te escuchan y nos ven hoy. Toca sus vidas y fortaléceles. Que ellos puedan ir hoy mismo delante de ti y depositar, descargar e irse sin eso. En estos días me llegó un video de una persona que tenía 2 sacos muy pesados. Y llegó alguien con una carretilla, lo detuvo, agarró los sacos y los puso en la carretilla y le entregó la carretilla. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? Agarró la carretilla con todos los sacos y se la volvió a montar acá. Y así hacemos con Dios. Él quiere quitarnos carga, pero nosotros decimos, ay Señor, tú no puedes. Yo quiero seguir llevando mis cargas. Y Dios a eso le duele, porque Él quiere cargar tus cargas. Te bendigo, gracias por acompañarme hoy. Gracias por estar en las redes. Quiero rogarles primero que comparte este mensaje, que es un mensaje para este tiempo. Y segundo, que me haga saber que usted me escuchó, que me dio una palabra de bendición y yo seguramente también le enviaré una palabra. Por ahora reciban mi bendición y que hoy puedan depositar todo lo que les preocupa en las poderosas manos de aquel que puede sostenerte con fe y con esperanza. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Recibe la bendición pastoral de parte de mi esposa Sisi, mía, de toda mi familia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Saludos. Pasen un excelente día. Y recuerden, hoy dura el afán, mañana es otro día. Dios les bendiga. A dormir en paz.